¿Sabías que algunos de los ateos más brillantes del mundo no rechazan los argumentos sobre la existencia de Dios, sino que los estudian profundamente para refutarlos mejor? Hoy exploramos un territorio fascinante: aquellos no teístas que toman en serio los argumentos a favor de la existencia de Dios, pero no para ser persuadidos, sino para agudizar su ateísmo. 3 insights que descubrirás hoy. Primero, cómo los ateos serios elevan la discusión teológica y nos obligan a tener mejores argumentos. Segundo, ¿por qué el caso acumulativo es tan efectivo en la apologética clásica? Y tercero, cómo esta confrontación intelectual fortalece nuestra fe y nuestra capacidad de respuesta. Bienvenidos a Rara Fe. Ahora sí, comencemos con el episodio de hoy. Mientras algunos desestiman los argumentos a favor de la existencia de Dios de plano, otros se sumergen de cabeza en ellos, pero no para ser persuadidos, sino para agudizar su ateísmo. Y eso es lo que vamos a explorar hoy. A aquellos que toman los argumentos en serio, pero para desafiarlos y para refutarlos. El cuadrante que vamos a estar viendo hoy, Dieguito, es los no teístas que consideran que los argumentos teístas son relevantes. Estamos hablando de personas como J.L. Mackie y Anthony Flew antes de su conversión al deísmo. Y estos son los que llamaremos ateos filosóficos. Los que dicen que los argumentos sí importan, pero importan porque los podemos refutar y eso nos da evidencia a favor de nuestro ateísmo. Estos son no teístas que no desestiman los argumentos, como los que vimos anteriormente, los positivistas lógicos, que dicen que estos argumentos son sin sentido porque no tienen ninguna verificabilidad y que estas ideas, como no pueden ser empíricamente demostrables, entonces estamos perdiendo el tiempo hablando en ellos. Pero ellos, en cambio, estos ateos filosóficos dicen que no, vamos a tomar estos argumentos en serio, pero lo que vamos a hacer es involucrarnos, analizarlos y refutarlos, creyendo que cuando ellos hacen esto fortalecen el caso a favor del ateísmo. Como lo dije anteriormente, Diego, J.L. Mackie, Anthony Flew, antes de su giro teísta en la vejez, ¿no? Personas como Michael Martin y Theodore DeRange son las personas que son claves en este pensamiento. Los argumentos teístas son filosóficamente significativos dentro de esta postura, pero a menudo erróneos. Sus fallas revelan los defectos de la lógica teísta y por eso es que ellos están interesados en estos argumentos, porque estos argumentos, según ellos, le dan peso a su ateísmo. Los retos mayormente o más comunes que estos antiteístas o no teístas o ateos filosóficos traen es, por ejemplo, mostrar la incompatibilidad lógica, o sea, la diferencia que hay entre la omnisciencia y el libre albedrío y cómo estos en tensión no pueden existir, o argumentar que las repetidas fallas en las pruebas teístas o en los argumentos a favor de la existencia de Dios sugieren que Dios no existe, o resaltan contradicciones filosóficas dentro de las definiciones que encontramos nosotros en el teísmo cristiano. Y la cita clave de todo esto es que los argumentos sacan a la superficie temas filosóficos importantes y que la evidencia termina probando el ateísmo y no el teísmo. ¿Qué opinas de esto tú, Diego? Bueno, estos son los ateos con los que podemos argumentar, ¿verdad? Con los que podemos hablar y debatir hacia dónde es que apunta la evidencia. Y como estamos viendo, hay muchos de estos ateos que se toman en serio los argumentos a favor del teísmo, a pesar de que pues, obviamente no los comparten, porque si no, no serían ateos. Pero en ese sentido de que si estamos de acuerdo en que podemos argumentar y debatir un tema, resulta
me resulta interesante pensar que muchos ateos más bien no le dan, creo yo, considero yo, el mismo respeto a su posición para buscar argumentar a favor de ella. Nosotros como cristianos tenemos una gran cantidad de argumentos a favor de la existencia de Dios. En términos históricos han habido montones. Conforme avanza el conocimiento también se hacen nuevos argumentos a favor de la existencia de Dios. Pero realmente no hay tantos argumentos que el ateo que quiera demostrar que Dios no existe pueda utilizar, ¿verdad? De hecho, hasta en años recientes muchos han cambiado o han querido cambiar la definición del ateísmo para que ya no sea aquel que afirma que Dios no existe, para que en lugar sea algo como la falta o la carencia de una creencia en Dios. Pero esto no es ateísmo, ¿verdad? Para empezar, clásicamente no es ateísmo. Y la razón por la que se busca hacer eso es justamente evadir la carga de la prueba que implica argumentar por la posición que uno tiene. Que si yo digo que algo es de esa forma y yo quiero que tú me creas, entonces yo debería levantar esa carga de la prueba y sustentar mi posición. Pero en realidad muchos de los argumentos a favor del ateísmo han sido refutados y hay otros que hasta cuando uno los analiza bien se vuelven argumentos a favor del teísmo. Entonces, para estos ateos que yo los respeto mucho y creo que son muy valiosos, que están dispuestos a argumentar y evaluar los argumentos a favor de la existencia de Dios, creo que también es bueno evaluar la evidencia y los argumentos a favor de su posición, pero hasta este momento no han sido tan fructuosos en ese sentido. A mí me gustaría agregar también, por ejemplo, nosotros estuvimos, o yo mencioné a J.L. Mackie, también mencioné a Anthony Flew, y no mencioné mucho a los ateos del nuevo ateísmo. Y la razón es porque los ateos del nuevo ateísmo no eran rigurosos al nivel de un J.L. Mackie o a nivel de un Anthony Flew. Claro. No eran ateos filosóficos, sino eran ateos pop. Y entonces no los estamos incluyendo a ellos. Ahora, eso no quiero decir yo que, por ejemplo, alguien como Richard Dawkins no intentara refutar las pruebas a favor de la existencia de Dios de Aquino. El problema es que lo hizo de una manera tan pobre que en realidad no hubo tanto ruido al él intentar refutar estos argumentos porque ni siquiera los representó de una manera correcta. Y entonces la comunidad filosófica, más bien su propio campo ateísta, se mofó de él y de su incapacidad de tener la habilidad de tan siquiera entender las pruebas de Aquino a favor de la existencia de Dios. Entonces no estamos refiriéndonos a personas... ¿Qué vas a decir? No, que justamente me parece una anotación muy importante porque a pesar de que no son lo más filosóficamente rigurosos, sí pueden ser muy comunes y muy famosos, ¿verdad? Y no falta el ateo que te encuentras en internet, en la calle, que lo primero que te saca es el libro de El espejismo de Dios, casi como si fuera la Biblia. Y ahí más bien, justamente, no lo tomamos en cuenta inicialmente acá, porque nosotros mismos les podría decir, hey, vea, hagamos esto. Le voy a ayudar con su caso. Le voy a ayudar a argumentar a favor de su posición. No usa Dawkins, use mejor alguno de estos que sí tienen más sustento, más allá de frases tan buenas como las que, eso sí, tiene Dawkins, ¿verdad? Que es un escritor muy artístico. Él tiene retórica, pero no tiene sustancia en cuanto a su argumentación filosófica. Y yo creo que, como dijiste tú, me gustó eso que dijiste sobre reforzar, ¿no? las herramientas en contra del ateísmo durante el podcast y durante nuestras conversaciones, porque nosotros lo que queremos hacer es, yo no voy a mejorar si lo único que hago es entrar o luchar contra los más débiles. Entre más fuerte el oponente, más voy a aprender yo a cómo derribarlo, si es que puedo derribarlo. Pero la idea de nuestro podcast acá es profundizar y
tocar temas y lidiar con aquellos exponentes que son dignos de ser estudiados. Donde yo digo, wow, yo no estoy de acuerdo con fulanito de tal, pero el tipo le metió ganas académicamente. El tipo de verdad luchó con estas ideas y no trató de simplemente ridiculizarlas, sino trató de entenderlas para después refutarlas. Eso es un Anthony Flew, eso es un J.L. Mackie. Y aunque no estemos de acuerdo con ellos, obviamente vamos a darles el respeto que se merecen. Entonces, me gustaría hacer esta pregunta, Diego. ¿Cómo pueden los ateos serios y reflexivos, y a eso nos estábamos refiriendo, realmente elevar la discusión teológica? Bueno, lo pueden hacer justamente porque nos obliga entonces a los teístas, a los cristianos, a ser más precisos en lo que argumentamos, a ser más, a tener mejores argumentos para nuestras creencias. Y es que hay muchos de esos ateos respetables a los que hay que darles una respuesta adecuada, ¿verdad? Para que también eso es importante porque eso afecta en la cultura, ¿verdad? Si nosotros como cristianos no tenemos una respuesta para esos ateos reflexivos que dan sustancia, entonces la consecuencia es de que en la cultura para el resto de las personas la impresión que queda es que el cristianismo realmente no se puede sostener intelectualmente. Y esto afecta a todos los lugares en donde estamos. Pero también hay una anotación que me parece importante hacer en ese punto. Y es que también hay que saber dónde estamos, ¿verdad? Y saber el peso con el que nosotros podemos lidiar en cada momento. Y más bien el ejemplo que voy a poner de esto es de un ateo que lo hizo. Y es Alex O'Connor. Él está sacando sus estudios en Oxford. Es un ateo escéptico muy conocido actualmente. Pero él hace unos años entrevistó a William Lane Craig y él terminó la entrevista diciendo algo como eso, ¿verdad? Que él en su canal de YouTube, él le había anunciado que iba a entrevistar a Craig y que sus seguidores le estaban diciendo, hey, debátalo, ¿verdad? Muestre cómo está equivocado, no sé qué, no sé qué. Y entonces Alex más bien dijo, no, yo le voy a hacer preguntas para que él me exponga su posición, porque en este momento yo no tengo el calibre para debatir a alguien como William Lane Craig. Entonces, a pesar de que también creo que nosotros como cristianos debemos dar una respuesta adecuada a esas personas y a todos, también tenemos que tener sabiduría en qué momento nosotros lo hacemos, si tenemos las herramientas adecuadas para hacerlo o si sería mejor que alguien más lo hiciera. Y Jorge, aquí le quiero preguntar también a usted, ¿cómo también estos argumentos teístas nos ayudan a profundizar el entendimiento religioso? Yo creo que cuando nosotros somos desafiados, ya sea dentro de las mismas doctrinas bíblicas o tal vez la manera en la que nosotros estamos formulando un argumento a favor de la existencia de Dios, eso nos lleva y nos fuerza a pensar. Debemos de aclarar o esclarecer las definiciones que utilizamos. Debemos de pensar sobre cuál es la mejor formulación de un argumento. Debemos también asegurarnos de que no estamos viendo nada más una línea argumentativa, sino que estamos, como lo dijimos en el primer episodio, sí, asegurarnos de que podemos tener un caso acumulativo a favor de lo que nosotros queremos. Y entre más desafíos nos traigan a la puerta, más análisis vamos a tener que hacer y más nos vamos a tener que familiarizar con nuestra fe. Y entonces nuestro entendimiento sobre nuestra fe, sobre nuestra religión, sobre nuestra cosmovisión, nuestro sistema de creencia, va a crecer, se va a estirar y se va a profundizar. Entonces, las refutaciones de los argumentos a favor de la existencia de Dios, lo que nos llevan es a decir, mira, esa refutación tiene razón.
creo que estamos fallando en X, Y, Z. Y eso nos ayuda a replantearnos la manera en la que nosotros vamos a argumentar y a solidificar y a hacer argumentos cada vez más poderosos. Y yo creo que no debemos de tenerle miedo a la oposición, porque nosotros sabemos al final del día quién gana la historia. Ya nosotros nos leímos el último capítulo. Entonces, el miedo no es si van a refutar o no un argumento, porque no es solo un argumento que nos va a, o sea, un argumento refutado no debería de hacernos temblar. Que refuten los 100 y pico de argumentos a favor de la existencia de Dios, ya yo diría ahí. Es más, yo estaría más preocupado que alguien llegue a refutar una de las pruebas que postuló Tomás de Aquino que uno de los 100 argumentos, ¿verdad?, que al final del día son probabilísticos y no son pruebas, ¿no? Pero yo creo que el atentado de refutar argumentos teístas es un ejercicio bastante beneficioso para el complejo cristiano, para el complejo religioso cristiano, porque nos lleva a afilar nuestras herramientas mucho más. Sí. Y aquí también es donde entra el valor, ¿verdad?, de conocer el material de esos ateos reflexivos. Ya hablamos de Mackie, hablamos de Flew. Y es que ellos justamente nos pueden ayudar a refinar y ajustar nuestra creencia. A pesar de que nosotros no estemos de acuerdo con sus posiciones centrales, puede ser que alguna posición que nosotros digamos, bueno, sí, tiene razón en esto, ¿verdad? Y quizás tenga que afinar esta partecita de acá. Y eso está bueno porque nos acerca a la verdad. Entonces, a pesar de que nuevamente no estemos de acuerdo con la posición final de ellos, nos pueden ayudar a crecer. Y también, y muy importante, nos ayuda a conocer la mente de personas que no están de acuerdo con nosotros. Y eso en nuestro contexto actual creo que es súper valioso. Eso es exactamente lo opuesto que vemos en redes sociales, donde el algoritmo a nosotros nos manda nada más el contenido que piensa que nos va a gustar y que va a estar de acuerdo con nosotros. Entonces lo que hacemos es que al final todos estamos en una cámara de eco enorme, donde cada uno solamente está expuesto a material que está de acuerdo con su posición. Entonces, el tener eso nos permite expandir nuestra mente, nos permite tener más contexto de cómo la otra persona está pensando, cómo otras personas piensan, con lo cual también nos puede dar mucho valor a la hora de hacer apologética. Y Jorge, no todas estas posiciones son necesariamente ateas. Hay otras variantes, hay otras posiciones más agnósticas también. Me gustaría decir algo antes de entrar a hablar un poco sobre el agnosticismo, ¿no? Y es la idea de el valor que hay en familiarizarse con el trabajo de personas como J.L. Mackie o Anthony Flew antes de su conversión al deísmo, ¿no? Y esa idea de cómo es que estos ateos filosóficos abordaban la discusión en aquel tiempo. Nosotros tenemos un amigo mutuo, tú y yo, el doctor Gary Habermas, quien era una de las personas más cercanas a Anthony Flew en cuanto a la discusión sobre la existencia de Dios. Y el mismo Gary Habermas nos cuenta que en las discusiones que él tenía con Anthony Flew le decía a él, oye, todo esto del ajuste fino del universo, del diseño inteligente, es bastante persuasivo, especialmente para alguien como yo, que soy un ateo filosófico, que en realidad estoy siendo reflexivo, es una persona que tiene un entrenamiento filosófico, es una persona que en realidad le está poniendo ganas al asunto. Lo interesante de los ateos filosóficos o del ateísmo filosófico es que ellos rechazan el teísmo de una manera racional, no es de una manera emocional o de una manera lingüística como lo hicieron los positivistas lógicos. También el énfasis de ellos era la carga de la prueba. Miren todos estos argumentos a favor de la existencia de Dios y ninguno de estos pesa lo suficiente para yo entonces creer en el Dios que ustedes me están mostrando. Es más, esa era la manera en la que Anthony Flew argumentaba.
Él decía que la existencia de Dios debía de comenzar desde la presunción o presupuesto de que el ateísmo era el punto de partida correcto. Y entonces él decía, ¿sabes qué? Yo quiero argumentar a favor del ateísmo, pero el que tiene que probar la existencia de Dios es usted. Entonces el ateísmo es como por default, no es Ajá. como el... Es como si fuera el punto de inicio racional. Punto de inicio de la conversación. Entonces es muy importante. ¿Por qué? Porque muchos de los ateos pop del día de hoy utilizan las mismas técnicas y tácticas, pero no saben por qué lo están haciendo, sino que lo que están haciendo es repitiendo como loros. Ahora, quiero decir lo siguiente. Muchos cristianos hacen lo mismo en cuanto a la apologética. No debemos tampoco de creer ser elitistas y decir y pensar que nosotros no cometemos los mismos pecados argumentativos y los mismos pecados irracionales, ¿no?, que cometen los ateos. Porque muchas de las personas que escuchan a filósofos en las redes sociales, por lo menos filósofos reflexivos y serios, repiten lo que el filósofo dice, aunque no está mal, pero lo repiten sin en realidad entender la esencia o el fundamento de lo que están diciendo. Y los ateos reflexivos, como Mackie, como Anthony Flew, también se enfocaron en algo que ya hoy en día no es un problema tan grande. Emocionalmente lo es, Diego, pero filosóficamente no lo es. Y era el problema del mal. El problema del mal, que es algo que una persona como Alvin Plantinga, como le puso el último clavo al ataúd del problema lógico del mal. Obviamente, el problema del mal emocional siempre va a estar ahí, pero el problema lógico del mal no. Así que no sé si tienes un comentario antes de pasar a la posición agnóstica, que es algo bastante interesante, ¿no? Sí. De este círculo de individuos que creen que no son teístas, pero que sí creen que los argumentos valen la pena. Diría yo, o sea, de que los argumentos son relevantes. Claro. Y es que, de hecho, voy a hacerlo como transición porque es una herramienta muy útil y en medio de un contexto donde muchos ateos quieren hacerse pasar como agnósticos, ¿verdad? Y ahorita vamos a profundizar sobre eso. Evadiendo la carga de la prueba que su posición corresponde, ¿verdad? Porque como bien decía Jorge, el ateísmo no es el punto de partida, ¿verdad? Es una posición y quizás es alguna opción viable de una conclusión. No creo que sea la verdadera, pero puede ser una conclusión, pero no debería ser el punto de partida tampoco. Y francamente no ha sido durante la historia de la humanidad. Pero más allá de eso, en un contexto donde mucha gente, por no asumir la carga de la prueba que argumentar por su posición requiere, se intenta pasar como agnósticos. Aquí va una prueba sencilla. Es decir, ok, aquí está esta afirmación. Dios existe. ¿Usted está de acuerdo con ella? ¿Usted está en desacuerdo con ella? ¿O usted no sabe? Si la persona está de acuerdo con esa afirmación, entonces, bueno, estamos ante un teísta, ¿verdad? Y especialmente hablando, si estamos hablando de un ser personal, un único Dios, ¿verdad? Estamos hablando de una persona teísta. Si la persona dice que Dios no existe, entonces estamos hablando con un ateo, porque entonces la persona está afirmando que este ser, Dios, no existe y por lo tanto debería ofrecer argumentos y evidencias hacia su posición. Y la tercera alternativa es que nos diga no sé o no se puede saber, ¿verdad? O algo así. Entonces, en ese caso, únicamente en ese caso, estamos tratando con un agnóstico. Y Jorge, hay muchos representantes, hay muchas cosas que podemos decir del agnosticismo, pero ¿cómo usted lo resumiría? Bueno, primero que nada, me gustaría hablar sobre Robert Jastrow, que es la persona que va a representar, o diría, sería como decir el referente a la posición agnóstica. Una persona que creía en Dios, entonces está dentro del no teísmo, pero una persona que creía que los argumentos eran relevantes. Robert Jastrow
Fue el director fundador de lo que se llama el Instituto Goddard de la NASA para estudios espaciales. Lo interesante de el agnosticismo de Robert Jastrow, y es un agnosticismo para contrastar la afirmación del agnosticismo de aquellos que en realidad son ateos y lo que quieren hacer es evadir la carga de la prueba. La diferencia de Jastrow era lo siguiente, que Jastrow decía, oye, todavía no tenemos toda la evidencia. Él era una persona que en realidad desde su disciplina como científico, él decía, oye, no tenemos toda la evidencia, no podemos llegar a una conclusión definida de si existe o no Dios. Vamos a dejar la puerta abierta para lo trascendente. El teísmo puede ser establecido con más pruebas si llegamos a tener las pruebas suficientes. Lo interesante de la postura de Robert Jastrow como agnóstico, y un agnóstico es una persona que no ha tomado, en realidad, de decir si existe Dios o no existe Dios, lo que esta persona está diciendo, no sé. Estoy poniendo en pausa mi juicio y estoy diciendo, todavía no sé. Hay agnósticos que se inclinan más al ateísmo, hay agnósticos que se inclinan más a lo trascendente o a propiedades emergentes de lo físico o otro tipo de cosas, pero el calibre de sinceridad de una persona tan preparada como Robert Jastrow, lo importante de él era que él reconocía los límites de la ciencia. Y él decía, las ciencias naturales, lo que él estudiaba, solo pueden darme a mí información y datos dentro del mundo natural. Y si lo trascendente existe, las ciencias físicas no son la herramienta correcta para estudiar lo trascendente. Lo otro interesante también es que él mantenía una tensión entre el materialismo y lo trascendente o lo sobrenatural. Él sabía que la postura que nosotros conocemos como el naturalismo o el cientificismo o el naturalismo ontológico o el reduccionismo ontológico era una postura que no satisfacía y que generaba más inquietud que otra cosa. ¿Por qué? Porque él sabía que la evidencia científica mostraba que había un principio absoluto del universo y que sabía a teología. Y entonces él estaba abierto a una causa superior o sobrenatural del universo que no, obviamente, tenía las mismas características del universo que estamos hablando: tiempo, espacio, materia. Entonces, Jastrow decía, yo no sé. Yo estoy abierto a la posibilidad. Todavía no tenemos todas las cartas sobre la mesa y estoy dispuesto a estudiarlas. Por eso es una persona que es no teísta, pero cree que los argumentos son válidos o son relevantes. Y lo importante de tener personas así es que son personas intelectualmente honestas. Por lo menos ellos no están convencidos todavía de la existencia de Dios, pero tampoco están convencidos de la no existencia de Dios y esperan que la evidencia por lo menos llegue a un punto donde o los vaya a tirar hacia el lado de la no existencia de Dios o hacia el lado de la existencia de Dios, pero por lo menos no andan hipócritamente anunciando un agnosticismo cuando en realidad son ateos. Una de las citas más famosas en su libro Dios y los astrónomos, Diego, es donde él cita así, el último párrafo dice lo siguiente, dice: la historia termina como una pesadilla. Los científicos están escalando las montañas de la ignorancia, o sea, están aprendiendo más, y finalmente se impulsan sobre el último segmento de la montaña solo para ser recibidos por un grupo de teólogos que han estado sentados allí durante siglos. En otras palabras, los científicos han estudiado el inicio del universo, lo que nosotros conocemos como el Big Bang, y se están dando cuenta que al final parece que
no solo hubo un inicio del universo, sino que algo o alguien tuvo que haber iniciado el universo que no posee las mismas propiedades del universo como espacio, tiempo y materia. Y eso es lo que nosotros, como teístas, estamos refiriéndonos a Dios. Entonces, debemos de entender esto. Personas que poseen una sinceridad intelectual a tener el agnosticismo de una persona como Robert Jastrow, de cierta manera son más aliados a personas como tú y yo que somos teístas que a personas que no lo son. Ahora, te voy a hacer la siguiente pregunta. Esa cita de Jastrow sugiere que los científicos están alcanzando a lo que los teólogos ya sabían. Esta es una caracterización justa de la relación entre la ciencia y la religión para ti, Diego. Bueno, realmente antes de empezar y en ánimo de ser claros, hay que ser sinceros en que realmente los científicos, la ciencia, también es un campo, como estábamos hablando anteriormente en otro episodio, que no es una sola cosa unificada perfectamente. Yes. ¿Verdad? De que hay diferentes posturas científicas, que diferentes científicos... Así es como te lo venden muchas veces, que la ciencia dice esto y la ciencia, y una vez más, es algo monolítico. Eso es algo que nosotros estuvimos hablando el episodio pasado, que hay muchos matices dentro de cada uno de estos campos, dentro de cada una de estas etiquetas de ateo, de agnóstico, de teísta, de cristiano. Debemos de ser sinceros y saber que hay matices entre las mismas etiquetas. Exacto, y en el caso de la ciencia, no solamente es que la ciencia no dice nada, sino ni siquiera es eso, es que los científicos son los que dicen cosas. Y no solamente los científicos tienen diferentes posturas de acuerdo con la ciencia, sino que diferentes científicos tienen diferentes posturas filosóficas que los hace llegar a diferentes posturas científicas. Entonces realmente esta idea de que la ciencia es este ente unificado, ¿verdad? Como si fuera en ChatGPT, que tú le preguntas algo y nada más te da una respuesta y ya esa es. Eso realmente es una mala interpretación y no existe tal cosa, ¿verdad? Ahora bien, con esto, lo que sí podemos decir es que el cristianismo nos ofrece este mejor fundamento, y aquí hablo desde el punto de vista filosófico y lógico de las creencias, de las motivaciones para hacer ciencia. El cristianismo ofrece el mejor fundamento y por algo también no es de sorprender que la ciencia moderna surgió en un contexto exclusivamente cristiano, que era el que tenía los elementos necesarios para poder hacer la ciencia moderna, porque no surgió en otras civilizaciones sumamente avanzadas de la antigüedad. Surgió exclusivamente en una sociedad cristiana. Así es. Y ese hecho, para empezar, ya nos debería dar algo diferente, ¿verdad? Cuando hablamos de relación entre ciencia y la religión, el cristianismo está a 1000 años luz de cualquier cosa, y lo que sí podemos saber es de que esta idea de que está en contradicción, eso sí es erróneo, porque de hecho más bien el cristianismo nos ofrece este mejor fundamento. 100%. Entonces ahora sí, en relación a la pregunta que te hice, ¿no? Nosotros sabemos que la cita de Robert Jastrow, que la esencia de la cita es que los científicos apenas se están acercando a lo que los teólogos ya sabían. En este contexto sería que el universo tuvo un inicio. ¿Es esta una caracterización justa de la relación entre la ciencia y la religión? Sí, correcto. Y vemos que conforme la ciencia avanza más, conforme la ciencia sigue en su caminar, las posturas cristianas, porque no necesariamente de la religión, pero por lo menos de las cristianas, encuentran mucho más fundamento y mucho más apoyo. Y eso lo vemos en muchos campos, ¿verdad? El punto es si nosotros estamos realmente dispuestos a seguir la evidencia a donde apunta. Porque muchas veces los cristianos se nos tacha de que no, usted nada más está cerrado, es de mente cerrada. Pero realmente el cristiano es el que tiene la libertad para seguir la evidencia donde apunta. De si es una causa natural, pues tiene en su caja de herramientas las habilidades para estudiar una causa natural. Pero si es una causa sobrenatural,
también tiene las herramientas y puede aprender más de estas cosas sobrenaturales. Entonces es el cristiano que tiene las herramientas para seguir la evidencia a donde sigue. En resumen, a mí me gustaría decir que agnósticos al estilo de Robert Jastrow, yo diría que son el grupo de no teístas más saludables dentro de este contexto de los cuadrantes que estamos hablando, ¿no? Él entendía que las ciencias naturales tenían límites, que estamos al frente de grandes misterios, no solo en el cosmos, sino también, imagínate, dentro del océano hemos explorado más el espacio exterior que el océano. Entender vivir con una postura abierta, pero aunque no sea afirmativa, sobre la existencia de una causa trascendente, y vivir con la tensión intelectual entre el materialismo y la intuición de que podría haber algo más detrás del universo. Yo creo que si alguien comienza ahí, 9 de 10 veces va a acercarse a esa causa trascendente, y eso es lo que nosotros llamamos Dios. Ahora, me gustaría pasar de estos no teístas como Jastrow en su agnosticismo o como J.L. Mackie, que creían que los argumentos eran relevantes, a los más comunes, por lo menos, bueno, tal vez no sean los más comunes, porque en realidad entre más viajo y entre más conozco personas, más me doy cuenta que esa postura no era tan común como yo creía, porque usualmente nosotros vivimos en una cámara de eco, ¿no?, donde las personas con las que nos rodeamos tienen valores y creencias similares a las de nosotros. Los teístas que creen que los argumentos a favor de la existencia de Dios o las pruebas teístas son relevantes. Vamos a cruzar esa división filosófica de los críticos de las posturas teístas o de los argumentos teístas a aquellos que lo defienden. Y estos son pensadores que no solo respetan los argumentos a favor de la existencia de Dios o los argumentos teístas, sino también a los que elevan a una forma, que los elevan, estamos hablando de los argumentos, a una forma de arte racional. Es casi como un arte marcial racional, donde hay personas que son tan exactos en la manera de argumentar que cuando nosotros los vemos en acción debatiendo y demás, se nos hace difícil pensar que los que están escuchando, que cuando comenzaron a escuchar el debate, tal vez eran agnósticos o ateos, ¿cómo es que no van a ser cristianos hacia el final? Entonces, vamos a comenzar a hablar sobre los teístas que consideran los argumentos a favor de la existencia de Dios relevantes. Y quiero decir algo ahorita mismo, porque en el primer episodio, en el episodio 001, hablamos sobre la metodología evidencialista. Pero dentro de este cuadrante vamos a referirnos a los teístas que creen que los argumentos a favor de la existencia de Dios son relevantes. Como hay dos grupos, el evidencialista y el grupo que vamos a llamar el tomista. Pero el evidencialista en esta categoría no es el mismo evidencialista de la metodología apologética que nosotros llamamos evidencialismo. En otras palabras, estamos llamando a estos evidencialistas más como aquellos que hacen un caso acumulativo a favor de la existencia de Dios. Es más, me gustaría tal vez hasta decirles los acumulativos, los del caso acumulativo. Porque si utilizamos la misma etiqueta, tal vez pueda que haya una confusión hacia adelante. Entonces, la idea es aquellos que toman un enfoque evidencialista, es lo que estamos hablando, que ven la evidencia en los argumentos y después hacen un caso acumulativo. Personas como Richard Swinburne, ¿verdad?, que es uno de esos filósofos cristianos, de esos teístas que han formulado docenas de argumentos y se basan en esa alta probabilidad de que estos argumentos trabajen para demostrar, más allá de toda duda razonable, de que el cristianismo es verdad. Y también tenemos a los que llamaríamos tomistas,
que en este caso, Diego, estamos hablando de aquellos que sí creen que los argumentos no solo muestran la probabilidad de Dios, sino que están demostrando. O sea, que dados los fundamentos metafísicos de tal filosofía, es inescapable que Dios no exista después de que los argumentos son presentados. Entonces, tenemos a los evidencialistas o los del caso acumulativo. Ese campo ve las pruebas teístas no como demostraciones herméticas y aisladas, sino como parte de un caso acumulativo fuerte. Múltiples argumentos juntos refuerzan la racionalidad del teísmo, incluso si ninguno solo es, o sea, la idea es de que no solo uno es concluyente. Uno puede, ¿verdad?, mostrar el argumento cosmológico o el argumento moral y puede convencer a una persona, pero la fortaleza de esta perspectiva está en el caso acumulativo, ¿no? Y aquí tenemos a personas como Richard Swinburne, tenemos a personas como William Lane Craig, y la idea es que los argumentos teístas pueden no ser lógicamente concluyentes por sí solos, pero colectivamente forman un caso persuasivo para la existencia de Dios. Y cuando estoy hablando lógicamente concluyente, estoy hablando al nivel de lo que los tomistas dirían que son pruebas. O sea, de que si lógicamente la conclusión prosigue, no hay duda de que el Dios que están formulando es el Dios del cristianismo. Porque la mayoría de los argumentos a favor de la existencia de Dios del caso acumulativo son pruebas a favor de un Dios teísta. Por eso es que nosotros pusimos los cuadrantes como teístas y no teístas, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí me gustaría, ¿no? Sí. Me gustaría que comenzáramos la conversación y la cita clave acá, o sea, el punto central aquí, me gustaría que la gente entendiera que los argumentos no son estrictamente pruebas o demostraciones, pero construyen un caso acumulativo. En otras palabras, la diferencia es grande entre estos que llamaríamos caso acumulativo y aquellos que llamaríamos nosotros que vienen desde la perspectiva atomista, que estamos hablando que es un sistema filosófico, ¿no? Porque dentro de los evidencialistas o estos que tienen el caso acumulativo, pueden haber diferentes vertientes filosóficas que llegan a apreciar el caso acumulativo. Sí, y yo estaba hablando antes de la carga de la prueba, que todo aquel que afirma algo debe asumir, ¿verdad? Es esta responsabilidad de sustentar las afirmaciones que uno hace. Y aquí podemos ver ese tema de los evidencialistas o de los que acumulan este caso, ¿verdad?, acumulativo a favor de la existencia de Dios. Es una diferencia en cómo sustentar esa carga de la prueba. ¿Verdad? El caso acumulativo se basa en muchos argumentos independientes entre sí, en que aunque solamente uno de ellos sea verdadero, ya la conclusión se mantiene y se puede defender, pero la fuerza también, más allá de uno solo, está en cómo tienes diferentes líneas de evidencia, diferentes líneas de argumentos hacia una misma conclusión. Y se intenta ver como si fuera un diamante, en el sentido de que tienes una sola cosa, pero diferentes caras, ¿verdad? Entonces, en este enfoque tienes argumentos viniendo de diferentes lados, todos llegando hacia la misma conclusión, hacia el mismo punto. Y entonces aquí vale la pena preguntarnos, bueno, ¿cuál es la meta que nosotros, qué nivel de razonabilidad queremos alcanzar? Es importante entender que y de hecho el evidencialista nos diría esto, para la mayoría de las creencias que nosotros tenemos no requerimos este nivel de certeza lógica como si fuera una demostración matemática, ¿verdad? Que si hay una demostración matemática y está correcta, es literalmente imposible, es lógicamente imposible que sea de otra forma. Pero el evidencialista nos dice entonces que nosotros, cuando argumentamos a favor de Dios, no necesitamos llegar a este nivel de evidencia. Lo que ocupamos llegar es simplemente a un nivel que sea más allá de toda duda razonable. Todavía quizás pueda haber un espacio para la duda, pero simplemente es una duda que no es razonable. Es como si estuviéramos en un juicio.
Un juicio quizás no se puede probar al 100%, pero es más allá de toda duda razonable. Y la verdad es que la mayoría de creencias que nosotros tenemos, la tenemos en ese sentido, más allá de toda duda razonable. Nosotros nos subimos en un vehículo y manejamos de un lado a otro sin saber si vamos a llegar a ese lugar. Pero creemos, no tenemos razón para pensar de que no lo vamos a hacer. Y aún así, entonces, por lo tanto, lo hacemos. Todos los días nos levantamos de la cama sin saber que es lógicamente imposible que vamos a llegar al otro lado del cuarto. Pero aún así lo hacemos porque lo creemos más allá de toda duda razonable. En cambio, el otro campamento que vamos a ver más adelante se nos dice: yo puedo llegar más allá de toda duda razonable y lo puedo demostrar lógicamente. Pero de eso vamos a hablar más adelante. Pues antes de pasar a lo próximo, me gustaría preguntarte a ti entonces, si nosotros fuéramos a hacer un caso acumulativo, ¿verdad? Si estamos dentro de este campo evidencialista, ¿verdad? Que es teísta y que aprecia o está a favor a la relevancia de los argumentos a favor de la existencia de Dios, ¿cuál argumento crees tú, para ti personalmente, es más convincente a favor de la existencia de Dios basado en los argumentos que este campo utilizaría? Sí, a mí el argumento que más me gusta y que más convincente me parece es el de la contingencia. Que de hecho valga la pena decir, y ahorita lo voy a explicar, pero valga la pena decir que hay diferentes versiones del argumento con presupuestos distintos que pienso yo lo hace más fuerte. Y que de hecho también hay una versión del otro campo que vamos a hablar más adelante. Entonces, más bien yo creo que es tan fuerte el argumento que se puede aplicar en diferentes campos. Pero en común, digamos, lo que ese argumento afirma es que empieza notando que la mayoría de cosas que existen realmente no tienen en sí mismas la necesidad de existir, sino que podrían no haber existido del todo, ¿verdad? Es decir, en términos filosóficos, dice que la mayoría de cosas que existen son contingentes, no son necesarias. No hay una contradicción lógica si no existen. No es algo necesario que tuviera que existir. Digamos, yo tengo este vaso, pero yo perfectamente puedo haber tenido cualquier otro vaso si este no hubiera existido. Pero si algo, entonces el argumento general va y dice, si algo existe que no necesariamente tuvo que haber existido, significa entonces que en última instancia algo más hizo que existiera en primer lugar. Y para evitar una regresión infinita, ¿verdad? De esto, implica que debe haber algo que exista de forma necesaria, que exista por la explicación, que la explicación de su existencia está en su propio ser. Y por lo tanto, este es una de las definiciones más comunes que tenemos de Dios. Y este nos lleva entonces a la existencia de Dios. Ahora, este argumento me gusta porque es muy amplio, ¿verdad? Significa que en última instancia, nuestra propia existencia y todo lo que vemos alrededor nuestro es en realidad una evidencia de la existencia de Dios. Ahora, Jorge, ¿a usted cuál es el que le gusta también de sus argumentos? Bueno, lo mencionamos, yo creo que en el episodio pasado, si no me equivoco, fue el argumento moral. Y el argumento moral es un argumento que llamaríamos nosotros modus tollens, ¿verdad? Y es sencillo, tiene dos premisas y una conclusión. Y una vez más, este es un argumento que nosotros podríamos decir que cae dentro de la manera en la que las premisas son sustentadas. Tendríamos que utilizar probabilidad hasta cierto punto, ¿no? La idea es, si Dios no existe, entonces los valores y deberes morales objetivos no existen. Pero los valores y deberes morales objetivos sí existen, por lo tanto, Dios existe. Entonces aquí estamos argumentando con base en la objetividad de la moralidad absoluta, ¿verdad? Este argumento, más otros, nos ayudan a nosotros a llegar a ese punto de más allá de toda duda razonable. Y yo creo que ahí es donde está la belleza de este acercamiento, sin tampoco detractar de
lo que llamaríamos nosotros la diferencia entre una demostración y mostrar probabilísticamente un argumento filosófico. Y me gustaría tal vez decir algo sobre eso antes de pasar al siguiente área de discusión, y es la idea entre la definición entre una demostración en filosofía y la diferencia de una argumentación probabilística. La demostración es un razonamiento riguroso que busca establecer la verdad de una proposición de manera concluyente, y eso fue lo que dijiste tú, basándose en premisas aceptadas y reglas de inferencia válidas. Características claves es deductiva y analítica. El objetivo es probar o refutar una tesis con certeza, no solo convencer. La conclusión es obligatoria si las premisas son correctas y el razonamiento es válido. Y tú lo dijiste con anterioridad, las pruebas matemáticas son lógicas. Eso es el ejemplo típico, ¿no? 2 más 2 siempre, siempre, siempre es 4. Siempre. No hay que convencer a las personas que 2 más 2 es 4. No, eso se muestra matemáticamente. Es la única respuesta lógica a eso. Ahora, la argumentación probabilística consiste en presentar razones que apoyan una conclusión solo con cierto grado de probabilidad, no con certeza absoluta. Usualmente, ¿verdad? Es inductiva o basada en plausibilidad. Parte de premisas que solo se hacen probables a la conclusión, pero no la garantizan. El objetivo es mostrar que una tesis es razonable o altamente probable dadas las evidencias o circunstancias. La conclusión puede ser rechazada si aparecen nuevas evidencias o si se modifican las probabilidades. Estamos hablando de argumentos científicos basados en observaciones repetidas donde la conclusión es probable pero no es necesaria. Entonces, esta distinción nos ayuda a nosotros a, por lo menos, ver las fortalezas y las debilidades de ambas posturas. Ahora, hoy no vamos a llegar a discutir la segunda parte del cuadrante de los teístas que consideran o que están a favor de los argumentos teístas que los encuentran relevantes. Pero es bastante importante enfocarnos muchísimo en el caso acumulativo, o lo que nosotros ahorita mismo estamos etiquetando como evidencialistas, porque cuando nosotros comencemos a profundizar en la manera de hacer apologética desde una perspectiva de la apologética clásica, entender estos conceptos a profundidad va a ser fundamental. Fundamental. Entonces debemos de tener esto claro. En otras palabras, cuando nosotros hacemos un caso acumulativo es como un abogado, ¿no? Un abogado que trae un montón de líneas evidenciales que nos ayuda a llegar, que el jurado vea nuestra perspectiva, porque le estamos dando no solo una prueba, sino le estamos dando múltiples. Ahora, una de las cosas que nosotros tenemos que tener cuidado con esto también es que no hay, y eso lo dijiste tú, no hay una manera única de argumentar a favor de la existencia de Dios. Entonces, el campo de los teístas que ven relevantes los argumentos a favor de la existencia de Dios es un campo donde todos somos hermanos y todos tenemos la misma meta, ¿no? No sé si tú quieras comentar algo acá, Diego. Sí, y es que vamos a ver, aquí no estamos hablando de que necesariamente este campo es mejor que el otro y el otro no se debe usar. Es más bien que saber cuándo utilizarlo, ¿verdad? Es saber que tenemos dos herramientas diferentes en nuestro arsenal y dependiendo con quién hables, puede ser más útil usar una cierta forma de argumentar que otra. Hay personas que al ver que hay múltiples, independientes argumentos válidos y sólidos a favor de la existencia de Dios, eso le va a impresionar y puede ayudar a quitar muchas objeciones. Hay otras personas que solamente ocupan uno y quizás ya no sea probable, pero solamente uno que es una demostración y entonces están dispuestas a seguir o a avanzar en su camino hacia Cristo. Entonces, lo bueno es que el cristianismo ofrece ambos estilos, ¿verdad? Y para todos los gustos nos ofrece la posibilidad de usar ambos métodos de argumentar. Y por eso nuevamente no es de sorprender que el cristianismo siga siendo una opción viable después de 2000 años de historia.
después de 2000 años respondiendo objeciones, siendo perseguido en muchos casos, de 2000 años buscando ser refutado, el cristianismo hoy en día está en pie, es válido, y justamente una razón importante de eso es el rigor filosófico, el rigor intelectual que tiene, que hasta tiene diferentes formas de argumentar para una posición. Y en esta misma línea, Jorge, le quiero preguntar, porque podemos hablar mucho del cristianismo, pero ¿qué pasa con otras creencias? ¿Verdad? ¿Cómo comparamos este modelo que estamos hablando con otras creencias y también tomando en cuenta las afirmaciones históricas? Yo diría que cualquier otra cosmovisión puede utilizar este método, no el método de un caso acumulativo, a favor de X, a favor de su postura. Pero interesantemente, no hay ninguna otra cosmovisión, sistema de creencias, religión y demás, que posea la cantidad y la calidad de argumentos a favor de, puede decir, la existencia o la no existencia de Dios, que el teísmo, especialmente el teísmo clásico. Yo creo que nosotros estamos en una posición privilegiada, Diego, en cuanto a hacer un caso acumulativo a favor de la existencia de Dios. Es más, muchos ateos intentan hacer un caso acumulativo en contra de la existencia de Dios o en contra del cristianismo y utilizan diferentes ideas como, dicen, la falta de racionalidad o de lógica del concepto del Dios trinitario. O, como lo dije anteriormente, la tensión que hay entre el libre albedrío y la soberanía de Dios. O tal vez ellos ven los argumentos a favor de la existencia de Dios, tratan de refutarlos y después esa refutación acumulativa es lo que ellos tratan de darnos, ¿no? Como una refutación global de la existencia del Dios teísta. Pero ninguno de esos modelos se acerca tan siquiera a lo robusto que es el caso acumulativo a favor de la existencia de Dios. Y si me permites ya comenzar a cerrar el episodio, ¿no? En los próximos 2 o 3 minutos, tal vez dime lo que vas a decir porque veo que tienes ganas de decir algo y luego me gustaría dar un resumen rápido de por qué es tan beneficioso este caso acumulativo, esta postura. Y ese ejemplo que usted da del ateísmo, de hecho yo lo estaba pensando, porque cuando el ateo intenta hacer un caso acumulativo o armar su argumento a favor de la existencia de Dios, muchas veces termina jugando en contra de él, ¿verdad? Un ejemplo muy claro de eso es el problema del mal, que ese argumento se muestra, quizás es el argumento más famoso que hay, y evidentemente tiene una versión emocional que no se trata intelectualmente, pero que hay que abordarla. Pero el problema intelectual del mal, cuando uno lo analiza y lo, ¿verdad? Lo estila, a final de cuentas se vuelve un argumento a favor del cristianismo, correcto, con base en el argumento moral, porque si la moralidad, si todos esos aspectos no pudieran estar anclados en Dios, no tendrían sentido en el mundo. Y esto también... Te iba a decir que todos, hasta el ateo, tienen que explicar el origen del mal. O decir que el mundo no tiene sentido. Exacto. O sea, que el bien y el mal es una ilusión. Exacto. Y eso aplica también en muchas otras creencias, ¿verdad? Porque a diferencia del cristianismo, el cristianismo toma la tarea y hace su tarea de argumentar, de describir cómo es realmente la realidad, ¿verdad? No son nada más ideas etéreas ahí, historias que nos contamos, no. Es un hecho histórico la resurrección de Jesús. Es algo que toma lugar y evento en la historia que se puede defender filosóficamente, y eso diferencia el cristianismo de cualquier otra cosmovisión. Así es. Entonces, ya para ir cerrando, ¿cuáles son los beneficios de este caso acumulativo, de utilizar este evidencialismo acumulativo? Y bueno, número 1, refuerza la plausibilidad global. O sea, la suma de todos los argumentos independientes aumenta la credibilidad de la hipótesis del teísmo.
mitiga las objeciones específicas. O sea, el caso no depende de solo un argumento, sino que de la convergencia de varios argumentos. Aumenta la fuerza inductiva. Cada argumento suma probabilidad a la conclusión teísta. Eso es como una postura bayesiana donde vamos agregando y agregando y agregando probabilísticamente puntos y llegamos a tener una fuerza inductiva que es bastante fulminante para el otro lado. Hay un mayor poder explicativo. El teísmo puede explicar mejor la totalidad de los fenómenos relevantes que nosotros vemos en la realidad como tal, y eso nos ayuda a absolutamente demoler muchas de las objeciones que nos traen del otro lado, y aproxima a método científico. Se basa en la acumulación de evidencias como la práctica científica. Estamos hablando de que por eso es que es tan, diría yo, atractivo para muchas personas que están en el mundo de las ciencias físicas. O sea, el caso acumulativo es valioso porque transforma una serie de argumentos individuales que por sí solos pueden ser insuficientes en un conjunto robusto que ofrece una base racional sólida para creer en la existencia de un Dios teísta. Este enfoque permite una defensa más matizada, flexible y resistente a las críticas, y se ajusta a los estándares de razonamiento probabilístico y explicativo propios de la filosofía y la ciencia. Diego. Es impresionante nuevamente el vigor y la profundidad superficial que nos da este caso, ¿verdad? Y es algo que deberíamos buscar conocerlo más, buscar profundizar en él y volvernos expertos, no solamente para ayudar a nuestra fe, ¿verdad? Porque eso es lo primero que va a hacer, darnos más confianza en que creemos lo correcto y en por qué lo estamos creyendo, sino que al final de cuentas nos va a ayudar en nuestra labor apologética de evangelizar, de poder tener una respuesta adecuada para las preguntas válidas que nos hacen hoy en día. Por eso es importante conocer este caso, por eso hacemos este podcast y por eso estamos acá en todos estos episodios de Rara Fe. Hoy hemos visto algo extraordinario, que los mejores críticos del teísmo paradójicamente pueden ser nuestros mejores maestros. La lección: no le temas al argumento contrario, abrázalo, estúdialo y deja que la verdad te transforme. Si este episodio te desafió o te inspiró, compártelo con alguien que también valore una fe pensante. Suscríbete, déjanos tu reseña y únete a la conversación en nuestras redes. En Rara Fe, cada duda es una oportunidad más para ir más profundo. Nos vemos en el próximo episodio. Este podcast es una producción de crossexamine.org.